Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más Y. El día de hoy vamos a jugar con el pollo Y. También les quería decir que estoy haciendo una serie de la isla maldita. Dejen su like. Y comenzamos con la aventura. Espero que tenga apoyo, ya que casi no tengo apoyo. Tal vez es por no puedo editar también, pero haré lo que pueda. Suscríbanse. También mi sueño es ser un gran creador de contenido de Sekersile.